Imágenes o símbolos que nos ayudan a esclarecer o a comprender un tanto este misterio tan grandioso que es la iglesia. Desde la vida familiar dijimos entonces que la iglesia es como la familia de Dios, es la esposa de Cristo, es una hermandad. Desde la descripción política dijimos que la iglesia es como un reino, que es una nación santa, es una comunidad. Y tomaremos en este día, deseando 1000 bendiciones para cada uno de los que participan de estas meditaciones. Vamos a mirar algunas descripciones que se toman del Antiguo Testamento para decir qué es la iglesia o cómo es la iglesia en la práctica para estos días. La iglesia, real sacerdocio de Dios. Ya hemos leído 1 Pedro 2:9, donde nos dice que la iglesia es eso, un real sacerdocio, pero vale la pena comprender un poquito en el Antiguo Testamento que este nombre de real sacerdocio era una función específica para un pueblo, para una familia o para parte del pueblo de Israel que se dedicaba a la oración, a la intercesión, a hacer toda clase de actividad espiritual en favor o como intermediarios del pecador o del pueblo frente al Dios que perdona el pecado. Entonces, entender la iglesia como un sacerdocio real es que comprender también que cumplimos una función de intercesores entre todos aquellos que todavía están involucrados o envueltos en sus delitos y pecados, y la palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, y en ese sentido intercedemos por los demás. También la iglesia es como un pueblo, pero el pueblo de Dios. Esto lo tenemos en varias descripciones de la palabra de Dios, especialmente el profeta Oseas, cuando tiene sus hijos, cuando Dios se compadece de esa relación ajetreada que ha habido entre el profeta y su esposa, Dios dice que sus hijos van a volver a ser pueblo mío. Y allí entonces la iglesia entra en ese grupo. La iglesia es el Israel de Dios. Así dice la palabra de Dios en el libro de los Gálatas. Y a todos los que anden conforme a esta regla, dice el apóstol Pablo, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, es decir, a la iglesia. Este Israel espiritual está formado entonces por todos los que hemos oído el llamado de Dios con fe, así como lo hizo Abraham y todos los patriarcas, así como Dios llamó a Moisés para que saliera de Madián, así como Dios llamó a Israel para que se fuera de Egipto, así también la iglesia hoy, como el Israel de Dios, está llamada para que estemos fuera. ¿Fuera de dónde? De las conductas, comportamientos y prácticas mundanas. Y la iglesia es la simiente de Abraham. Entonces, la palabra de Dios nos dice que en Romanos capítulo 9 y en Gálatas también dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y Juan el Bautista, cuando reconvenía al pueblo que estaba viniendo arrepentido, les decía: no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y efectivamente nosotros en el libro de Romanos capítulo 11 dice que sin ser parte original del olivo, que es la figura del pueblo de Israel, ellos fueron desgajados y nosotros fuimos injertados, siendo olivo o ramas de olivo silvestre, fuimos injertados para ser participantes de esa misma simiente
de esa misma familia, ese pueblo que se llama el pueblo de Dios, que es la iglesia. Pudiéramos pensar entonces que todas estas figuras o símbolos o imágenes que logramos ver nos ayuden a ver ese complejo programa de Dios con un pueblo que, como decía ahora el profeta Oseas, un pueblo que no era pueblo, un pueblo que estaba lejos, estaba sin Dios, y Dios lo convierte en una familia, en una nación santa, en un sacerdocio real, en un pueblo de Dios. Y como terminamos diciendo en este día, en parte de ese cuerpo que se llama la simiente de Abraham. La iglesia entonces tiene unos grandes privilegios, unas grandes bendiciones, y esto tiene que ayudarnos para saber que no somos a los ojos de Dios algo insignificante. El apóstol Pablo dijo: ustedes han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Dios ha pagado un precio muy grande por nosotros. De allí los inconvenientes, la tendencia a quedarnos cortos al definir la iglesia, viéndola desde el plan y programa que Dios tiene con cada uno de sus hijos, los que han sido llamados fuera y hemos obedecido a ese llamado. Entonces, qué gran compromiso incluye el salir y vivir la vida cristiana o vivir como iglesia del Señor. Te saludo cordialmente y te animo para que revises cómo estás asimilando o asumiendo tu rol como iglesia del Señor. ¿Estás dejando en alto el nombre del Señor o cómo estamos actuando en nuestra vida cotidiana? Dios nos ayude a revisarnos, a evaluarnos y a sacar provecho de esos resultados, bien sea para continuar mejorando algunas áreas, abandonar otras, asumir unas nuevas costumbres en nuestra vida conforme Dios vaya guiando a la iglesia que somos tú y yo. Dios te bendiga.